Papa Francisco, requiesque in pace. Habemos nuevo papa. ¿Quién es el Papa León? ¿Hará un buen trabajo? ¿Seguirá los pasos del Papa Francisco o hará una reforma total de la Iglesia Católica? En este capítulo descubrimos toda la historia del Papa León. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica en la sociedad? Y especialmente, ¿qué hace un buen papa y quiénes han sido, según nosotros, los mejores papas de nuestra historia? Quédate con nosotros para descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Desde el Polo Norte para el resto del mundo. Con tus anfitriones, tus hermanos favoritos. Yo soy Marlon. Y yo soy Brandon. Muy bien, muchachos. Y ahora que hemos comenzado este capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast, la primera pregunta que yo me hago, o has dicho, una cuestión de historia, es que me pregunté, pues fue, ¿por cuántas papas realmente hemos pasado? Pues, muchachos, no en ese sentido, simplemente es porque ahorita ha habido un nuevo pontífice, entonces de eso queremos hablar en este capítulo. ¿Qué quiere decir el nuevo pontífice o el nuevo papa de la Iglesia Católica? Exacto, no confundir con papá, porque ese es uno solo. Pero sí, el nuevo papa que ya se eligió, o sea, cuando estamos grabando, se llama León, el Papa León, o Papa Leo en inglés. Me gusta más Leo, suena como más cool, pues. Oye, pero habría que ver cuál es el nombre que se puso, porque no me acuerdo, ¿no? ¿Cuál fue el nombre que puse que los papas se ponen un nombre? Él se puso Leo. Ah, León. ¿se puso Leo? Sí, él se puso Leo, Oye, no se llama así. Ah, ok, porque yo decía, bueno, sería excelente si se hubiese puesto Mufasa, el león. No, supieras que yo no sé si ellos tienen como una lista de donde eligen los nombres. O sea, porque la verdad que es interesante, porque al menos el Papa Francisco no se llamaba Francisco, se llamaba Bergoglio. Por obvias razones decidió cambiarse el nombre. Claro, pero también Benedicto tampoco se llamaba Benedicto, se llamaba Ratzinger. Es que después lo confundían con los huevitos, entonces por eso se decidió cambiar. Bueno, se puso así porque la gente decía, no, pero es que a mí me gusta mucho el desayuno, entonces Benedicto. Claro, y no sé si tiene que ver con los apóstoles o en verdad qué razón se basa en el nombre del Papa. Pero bueno, o sea, comenzando ya con el Papa León. Bueno, lo voy a llamar Leo porque, de nuevo, me gusta más. Es como más cool para mí. Entonces, el Papa Leo no es cualquier papa. Es un papa dominicano. Por copyright, no, tal vez no podemos poner la canción, pero no importa. Sí. Pero, ¿sabes qué me contaron mucho? Que él es un papa que fluye en el baño. Porque viene de Chicago. Y la gente de Chicago nunca tiene constipación. Ya lo saben, muchachos. Si tienes constipación, recuerda de irte a Chicago. Claro. Chiste malito ahí. Pero bueno, o sea, en verdad traté de buscar más o menos la historia de este papa. No hay mucha como que información así, o sea, realmente como su historia, algunas posiciones políticas, por ejemplo, apoyaba mucho la inmigración venezolana en Perú. También no apoyaba, pero estaba en contra de las medidas inmigratorias de Trump y J.D. Vance, en el caso de Estados Unidos, con todos los inmigrantes, llámese latinos, árabes, todo eso. Entonces, tiene bastantes posiciones políticas, a veces controversiales. Ahorita salieron unos posts donde el hermano hizo un post bastante fuerte criticando a los conservadores y él lo que hace fue como que repostearlo. Entonces, claro, tú reposteas algo y eso significa que tú eres, ¿me entendéis?, pro eso. Entonces la gente les lo empezó a criticar. Pero así de las alegaciones más fuertes que tiene, o al menos del lado negativo, es que supuestamente, de nuevo, estas alegaciones, que cuando él fue un misionario en Perú y aparentemente ocultó abusos a menores y lo que hizo fue que movió como que el cura de la iglesia a otra parroquia, pues. Sí, lo que sea es que en vez de justiciar a la persona si realmente cometió estos crímenes o hacer las investigaciones, lo que hace simplemente es que los movía de parroquia en parroquia, que él, siendo en aquel momento, no
cardenal, ¿no? No, creo que era una cardenal porque cardenal vos siempre estás en Roma. Ah, perdón, obispo. Obispo, creo que era, ajá. Sí, exacto. Pero una cosa también es que es importante notar es que si bien es cierto que él nació en Chicago, o sea, en Estados Unidos, Chicago, es que él realmente como que pasó mucha parte de su historia eclesiástica, llámese en la iglesia, fue en Perú, ¿no? Entonces, en Perú, que ahora que me pongo a pensar para mi gente querida de Perú, o nuestros peruanos que no, tú de Perú que me estás escuchando también, tú sabes que el Papa, por lo que yo tengo entendido, ellos usan siempre un anillo, ¿no? Sí. Que se llama el anillo del... ¿Cómo es? El anillo del pescador. Y supuestamente se basa... ok, vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Qué es el anillo del pescador? Porque es una tradición donde es un anillo que se recicla. Y nunca es el mismo para todos los papas. O sea, la forma en que se hace es que todos los papas llevan este anillo. Cuando el papa muere, que vamos a entrar en qué pasa después cuando el papa muere, el anillo se funde. Ok. Y cuando pasa el nuevo papa, se crea uno nuevo con el metal de ese anillo que se fundió. Ujú. ¿Ok? Y creando uno nuevo. La razón por la cual esto se hace es para que no se falsifiquen documentos. Porque el anillo creo que también es uno de esos tipos de anillos donde puedes hacer como que el sello de cera. Y por eso cada papa tiene un anillo totalmente nuevo y único. Ok, podríamos decir que primero, como se llama el anillo del pescador, y el Papa principalmente estuvo en Perú, sería el anillo del pescador de ceviche. Y pone, que firma, pone ceviche. Y ya sabe que es del Papa Leo. ¿Puede ser? Leo. Ey, buenísimo. Ey, me fascina el ceviche, por si acaso. ¿Puede Y ser? para mí el mejor ceviche es el peruano. Pero ¿sabes por qué también se conoce como el papa del... perdón, el anillo del pescador? El Papa de ceviche iba a decir, te traicionó el subconsciente. El papa peruano. O sea, ¿por qué se conoce como el anillo del pescador? Porque lo que estoy entendido, lo que me acuerdo de la Biblia es porque el primer, digamos, papa o el que fundó la iglesia católica en el mundo fue Pedro, si mal no me equivoco, y Pedro era pescador. Exactamente. O sea, viene del origen del primer papa. Y es como una tradición y por eso se llamó así. Te digo, hay bastantes tradiciones únicas cuando el papa muere. Pero quiero echar un poquito para atrás porque, bueno, con estas controversias que vino con el papa Leo, me llevó en verdad la pregunta es como que, ¿qué hace un buen papa? ¿O qué hace de la persona que sea un buen papa? Y quiero discutir esto porque, o sea, entre todos los papas que hemos vivido, que bueno, ahorita ya lo vamos a enumerar justo aquí, ¿quién ha sido un buen papa? Porque hay algunos que al menos yo me siento más conectados con otros y siento que cuando tú tienes un mal papa, se pierde fe en la iglesia. Por ejemplo, dando este ejemplo, si las alegaciones son verdad, es una de las mayores razones en las cuales yo pierdo fe en la iglesia católica, lamentablemente. No en la religión, porque sí me considero devoto católico, pero en la iglesia como tal. Claro, y otra cosa muy importante, o sea, ¿qué hace un mal papá? Deja a sus hijos botados. Pero ¿qué hace un buen papá? Está ahí protegiendo a la familia. Ahora, el papa es otra historia, pero exacto, Sí. por eso. Y es muy también común. Si te abandonan, coño, de chiquito, es muy probable también, ¿verdad?, que pierdas fe en la iglesia. Entonces, bueno, ya saben, muchachos. No solamente el papa, pero también el papá. Es importante los dos. Y coman papa, por si les da hambre. Pues te imaginas que un adolescente que o sea, dejó a la mujer, no sabía que estaba embarazada, y es como triste porque es como si le fue infiel, pero es que porque se encontró el amor de su vida, Jesucristo. Eso pasa, supiera. O sea, Por eso. es que realmente, no, pero fuera de joda, ¿no? Porque tú sabes que realmente la vocación digamos, en este caso no es la Eucaristía, pero eclesiástica, la vocación eclesiástica, llámese ser cura, padre, es bastante compleja porque ahí están los misioneros, están las personas como en este caso que van más allá, es decir, que se vuelven cardenales, obispos, después cardenales y que pueden llegar a ser papas. Y hay como todo un ecosistema. Si tú te pones a ver realmente en términos de real estate, lo que llama uno bienes raíces, la Iglesia Católica es digamos, el organismo que más tiene bienes raíces en todo el mundo. Entonces, es una cuestión de una toma de decisión, por supuesto que con tan grande que es la asociación, que es toda dominada por este señor, o digamos, gobernada por principalmente el Papa como la persona principal. Hay muchos casos de que ocurran este tipo de eventos, ¿no? Como lo que estamos hablando de las alegaciones, o que si son verdad, que son no, porque se han sabido que obviamente han pasado. Y una vaina que a mí siempre... Pero todo comienza realmente de esa decisión
de ir, como tú dices, o sea, en nombre o digamos, o esparcir la palabra en nombre de Dios, de Jesús y nuestro Señor, ¿no? Pero por lo menos comparado con otras religiones, y aquí es donde viene, digamos, el voto, ¿no? Porque en el caso del budismo, en el budismo, cuando tú realmente eres un monje budista, yo no sabía esto, a mí me lo explicaron cuando fui para Tailandia. Cuando tú practicas el budismo, si te pones a ver los mandamientos, ¿no? En la religión cristiana tenemos 10 mandamientos. Pero en el caso del budismo hay, creo que son 5 o 6, que son los principales. 5 o 6. Pero cuando tú eres un monje, cuando eres monje budista, tienes que agarrar como cerca de, creo que son 50 o 60, que son mandamientos. Y por eso es que ellos son tan fuertes en la parte de no puedo ver a una mujer. O sea, tienes que ir, cuando tú vas para el templo, la mujer debería ir muy cubierta, el hombre también tiene que ir con respecto, generalmente pantalón largo. Por eso, porque son votos de castidad, hay votos por lo menos de no se pueden hablar, hay votos donde la gente incluso tiene que pasar como decir, con una palmerita para ni siquiera poder accidentalmente pisar o matar a un insecto, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú te pones a ver en eso con respecto a la Iglesia Católica, están esos votos, ¿no? Yo no sé cuáles son todos los votos que hacen los papas, o perdón, los padres o los sacerdotes, los curas, pero es realmente una vocación que si se hace correctamente, cóchale, es algo, o sea, es un tipo de sacrificio basado en lo que, bueno, digámoslo así, que lo que no te da tu esposa, en el caso del padre, y lo que no te da tu esposo, en el caso de las monjas, se supone que lo rellena tu amor a Dios. Entonces, esa es digamos que para mí es el concepto que ellos tienen. Claro. Bueno, y también de cierta manera, o sea, casualmente aquí producción hizo una pregunta antes de grabar, donde dijo como que si ellos se satisfacen a sí mismos, vamos a decirlo así. Y hubo un capítulo que yo vi de un podcast que habló sobre el padre Palmar, un padre maracucho venezolano bastante conocido. Y él dice como que si tú tienes sed, ¿beberías tu propia sangre? Generalmente no lo haces. Si tú tienes hambre, ¿te cortarías un brazo y te lo comerías? Entonces, ¿por qué te usas tu cuerpo para satisfacerte a ti mismo? Es como el mismo tipo de forma de pensar. Pues, y de conciencia que esa forma de pensar me gustó porque nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Porque a la larga estás como, de cierta manera, como medio abusando de tu cuerpo, pues. Uh-huh. Y te digo, me pareció bastante interesante y me puse a reflexionar. Pero ahora, basado en todo eso, ¿quién ha sido un buen papa? La verdad, bueno, Francisco no sentí que lo hizo mal. No, yo no estaba tan de acuerdo con Benedicto, pero para mí el mejor papa, y fue cuando era muy niño, fue Juan Pablo II. Para mí, o sea, fue un papa donde fue bastante carismático. Sentí que cuando él muere, marico, o sea, hubo tristeza que jode. O sea, la gente llorando y vaina. Y, o sea, fue un sentimiento bastante como único, porque recuerdo como la noticia, recuerdo verlo en la televisión, pues. Bueno, tú sabes primero que nada cuál es el nombre original del Papa Juan Pablo II, ¿no? No. Él es Karol Wojtyla, si no me equivoco, Karol Wojtyla. Él es polaco. Y una cosa muy importante que yo creo que también forma parte de las figuras más importantes de la religión católica es que muchos de ellos pasan por sacrificios, ¿no? Si mal no me equivoco, y creo que hicimos un pequeño, o sea, una breve descripción de esto, de cómo pasa, fue en el capítulo de José Gregorio, que lo vamos a poner aquí, porque cuando la gente pasa a ser canonizada, llámese a ser considerado santo de la religión católica, tiene que haber una cierta cantidad de milagros. Y tengo entendido que el Papa Juan Pablo II es santo también, o sea, está canonizado, pero Karol Wojtyla en aquel momento, antes de ser el Papa, él también sufrió mucho a manos de la Alemania nazi, ¿no? Porque él realmente estuvo en esa época donde que realmente fue refugiado, estuvo en la parte de tortura, y por eso fue que también fue bastante irónico cuando cambiaron, porque acordémonos que el siguiente papa fue Ratzinger, ¿no? Que es alemán, entonces, y estuvo en la misma época, ¿no? Y esas son cuestiones de la ironía, ¿no? De cómo pasa uno al otro, pero en el caso de Karol, yo creo que ese sacrificio, esas dificultades que él tuvo, el tener que estar, o sea, el visualizar la guerra, el estar, saber lo que es pasar, o sea, lo que hasta ahorita ha sido el evento histórico de la tragedia histórica realmente más grande del mundo, te hace un buen papa también. Tiene bastante sentido. No solo eso, que bueno, si sabemos un poco de historia, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la primera también, Polonia siempre fue el de los coñazos. Polonia siempre se llevaba, o sea, porque es como que estaban siempre como en el medio. Entonces siempre pasaban por Polonia.
Entonces, bueno, eso también lleva lamentablemente a lo que lo que tú dices. O sea, dificultades bastante, yo creo que inimaginables para entrar así, porque claro, solo él sabe lo que se siente vivir eso y esperemos que nunca en nuestra historia tengamos que vivir una vaina así. Ya vivimos una pandemia, fue suficiente. No. Entonces, pero así, la pregunta es, ajá, además del sufrimiento, ¿qué actos hace o sea, tiene que hacer un papa para ser un buen papa? Para mí, obviamente, profesar la religión católica, pero de una forma positiva. O sea, yo no recuerdo, o sea, no, estaba muy niño, o sea, tenía, no sé, 6 años tal vez. No recuerdo ni en qué año murió exactamente, pero yo me acuerdo que, o sea, sus actos tienen que reflejar, yo creo, lo que se siente que debería ser la voluntad de Cristo. Y esto es muy diferente a lo que es la voluntad de la iglesia. Es más o menos como uno se imagina que Cristo tiene que haber vivido. O sea, uno cree, al menos yo, lo que creo es que, bueno, él no juzgaba, pues. De cierta manera, él era una persona que lo que quería hacer era ayudar y hacer el bien y profesar la palabra de su padre. No, siento que es lo mismo, o sea, haciendo el bien de forma positiva, haciendo una sociedad. Como, por ejemplo, me acuerdo de las películas y creo que es un pasaje de la Biblia donde decía como que nosotros necesitamos templo. Un templo simplemente donde las personas se ponen a rezar. Donde las personas estamos rezando, eso es un templo. Eso es un sentimiento de sociedad. Eso para mí es la religión. Es un sentimiento de donde tú te pones a rezar y pueden surgir milagros, te sientes bien, tu alma se purifica de cierta manera. Sí, bueno, aquí producción está diciendo también que Juan Pablo II falleció fue en el 2005. Y con respecto a lo que tú dijiste sobre el templo, yo me acuerdo mucho también de una historia que nos decía, bueno, que me decía mi maestro de karate. Un saludo grandísimo para, para bueno, en aquel momento Junchi, ahora el Chihan. Pero él decía, y es eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con la fe. Él decía, el dojo no es el sitio, el espacio físico, es realmente donde hay ciertos elementos, sí, pero es donde tú realmente tienes a tus estudiantes y tú practicas el arte. Entonces, en el caso de la religión, yo también pienso mucho eso. Si bien es cierto que la iglesia es un sitio santo, porque, bueno, ha sido bendecido, muchas otras cosas más, a la larga, el templo lo hace realmente el hecho de que digamos, tú estés juntos en familia rezando en pro de, o sea, como dice uno, profetizando la fe o haciendo la fe. O sea, la palabra, digámoslo así. Sí, Entonces, de forma más corta, esparciendo la palabra de Dios. exacto. Pero, o sea, pero realmente porque eso que yo digo, porque no es solamente decirla y esparcirla, sino también practicarla. Es ser buen cristiano en el caso de nuestra religión. Y cuando hablamos de esto, ¿no? Yo también digo, anteriormente se hacía mucho o más bien dicho, todavía se hace bastante, que la gente dice, no, vamos a hacer un rosario en pro de, vamos a hacer un rosario. Y es ese sentimiento de que tú pones a tu familia o pones a tus amigos juntos para rezar en pro de algo positivo, eso ya de por sí, ok, no hay un padre, no hay un sacerdote, pero para mí es una forma de hacer un templo dentro de tu propia casa, porque estás ejecutando o accionando en pro de la fe. Claro, y obviamente no estamos diciendo que todas las iglesias no es que son santuarios y todo eso. Sí siento, porque he entrado a iglesias que se sienten diferentes, se sienten puras. O sea, una de las que más recuerdo fue en la boda de mi mejor amigo. Chamo, te digo, era una sensación, ¿cómo se dice? O sea, overwhelming, o sea, es que se sentía como especial, como que pura, te sentías diferente, te sentías ligero. Te digo, fue una de las iglesias más bonitas que he visto, fue en Estados Unidos, no, o sea, fue en la Florida, no recuerdo exactamente la ciudad, pero te digo, fue una de las iglesias más únicas que he visto. Entonces te digo, me sentí bastante como bien, simplemente. O sea, como que querías ahí y me provocaba rezar. Sí, sentías que realmente era un sitio como de paz y donde se sentía, como dice uno, el Espíritu Santo. Exactamente, la energía estaba ahí. Sí, te digo, o sea, hay cositas como esas que uno no las siente, no las nota, perdón, al revés, uno las siente y las nota y que hacen totalmente la diferencia, ¿no? Se me fue la idea, pero realmente digamos, para mí el core con respecto a la religión y a la iglesia es esto, ¿no? Cuando uno va para la escuela, ¿para qué va? Generalmente para uno aprender, para uno enseñar, para uno nutrirse de conocimiento, ¿no? Y esto son una de las cosas que uno tiene que pensar cuando uno va para un sitio. Cuando tú vas a trabajar, ¿para qué vas? Vas a producir, vas a generar un bien a la sociedad o vas a producir el fruto que alimenta a tu familia.
Cuando vas para el gimnasio vas a nutrir tu cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es lo que debería ser la iglesia realmente? Y como ya me dijimos, es el templo de la fe. Se supone que tú estás ahí para incrementar tu fe. Y esto es independiente de cualquier religión. Esa es mi creencia. Si tú vas para un templo budista, tú quieres aumentar tu fe a algo más. En el caso del cristianismo, nosotros le decimos Dios, Jesús y la religión cristiana, el Espíritu Santo, pero a la larga, cada religión y cada creencia, incluso hasta la creencia, digamos, universal, astrológica, toda esa vaina, en cierta forma es casi para mí la misma fe. Pero lo importante es el concepto. Tú vas para la iglesia para alimentar la fe. En ese caso, posiblemente tú lo que sentiste fue que realmente el sitio esparció una energía que alimentó tu fe. Y por eso fue que tú te sentiste bien o en paz, ¿no? Que es otra cosa también que, digamos, que es lo que a mí no me parece de la iglesia católica ahorita, de la sociedad, que viene también con la pregunta que hiciste. ¿Qué hace un buen papa? Para mí, un buen papa, como tú dices, profetiza la palabra y ejecuta también efectivamente lo que se dice en la Biblia. Entonces, por lo menos, hay mucha opulencia, demasiado dinero dentro de lo que es el Vaticano. Pero a mí me gustó mucho, que si mal no me equivoco, creo que fue del sacerdote Don Bosco, creo que era, que él, y corríjame aquí si me equivoco después, pero él trató de crear un orfanato en Italia, si mal no me equivoco, y él pidió ayuda a la iglesia. Eso fue hace mucho tiempo, eso fue como en los 800, si mal no me equivoco, 900. Pero la iglesia fue la que se negó. Y yo decía, ¿cómo en mi mente no entra la idea de que si yo voy a crear un orfanato para sacar a los niños de la calle, para que dejen de robar, para que tengan primero el alimento de la fe, como dijo la Madre Teresa, la iglesia misma es la que me lo niega? O sea, para mí eso no tiene sentido. Y es que por eso te digo, y por eso es que a medida de la historia se ha perdido fe en la iglesia, porque a la larga es una organización siendo manejada por personas. Y las personas no somos perfectas. Somos personas con codicia. O sea, bueno, se dice que todas las personas supuestamente tienen los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces el Papa no es una excepción. Simplemente él debería ser la persona más cercana a Dios. Pero volviendo un poquito a la polémica. Y esto fue un comentario, no exactamente sé quién dijo este comentario, pero dice, ok, tú me puedes decir que un cura no puede tener una esposa, una novia, nada. Pero un cura sí puede ser de niños y eso está bien. No debería ser así. ¿Me entiendes? Entonces es como que ¿dónde está en verdad la moral? Entonces para mí es sencillo. Y bueno, digo, esto es como yo siento que Jesús es. Cualquier persona que le hace daño a un niño, y lo vuelvo a repetir, y es mi creencia desde siempre, merece prisión para toda la vida. Los niños para mí son bendiciones, es el futuro de la sociedad. Por eso, cualquier persona que le hace daño es una de las peores personas para mí, pues. Sí, bueno, pues es que un niño simplemente confía, él no tiene ni siquiera ningún tipo de raciocinio ni malicia. Y pues. son inocentes, o sea, él está creyendo en ti. Por eso. Tú estás incluso abusando de su creencia hacia ti. Por eso, de su inocencia, porque no tiene malicia, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a volver un poquito entonces al Papa Francisco. ¿Tú crees que el Papa Francisco fue un buen papa? Yo siento que sí. O sea, de cierta manera abrió bastante la puerta. Primero, bueno, era jesuita y en ese sentido también hablaba mucho de la parte de ser simple. O sea, él tiró muchas, o sea, descartó la parte de oro, los lujos, las túnicas. O sea, él quería ser más simple, bajar la iglesia a ese nivel más casual, más prácticamente a la gran población, diría yo. O sea, como tú dices, bajarle un poco la opulencia, ¿no? Uh-huh. Sentí que tocó temas de parte de la inclusión y vaina. Sí tuvo sus conversaciones, bueno, que no estamos de acuerdo, al menos en el término venezolano. Era medio socialista, mucha gente lo criticó por eso. Pero en verdad no sentí que lo hizo mal. Sentí que fue un buen papa. Conocemos a alguien que su hija conoció al papa. Hay fotos incluso. Eso fue bastante único cuando vi esa foto y yo dije, a la vaina, pero ese es el propio papa besando a la niña y bendiciéndola. Entonces, en verdad, siento que fue relativamente un buen papa. De nuevo, no comparado con Juan Pablo II, siento que sí le faltó, porque bueno, Juan Pablo II fue una excepción, fue una eminencia. De nuevo, yo tenía 8 años, por cierto, cuando murió, por el año que me dijiste. O sea, todavía recuerdo clarito ver ese video. Es como cuando se murió Lady Di. O sea, todo el mundo yo, de nuevo, eso si no me acuerdo, la gente, no sé si había nacido ni siquiera, pero la gente lloraba y me acuerdo que se sorprendía y toda vaina. Pero yo me recuerdo ese mismo día
cuando muere Juan Pablo. O sea, eso fue, marico, la casa y todos nosotros viendo Sí, como sí. que la vaina en vivo, pues. O sea, claro, también una cosa importante y creo que viene un poquito con algo que vamos a hablar en el tema, o sea, muchos de los papas tienen una cierta edad máxima, pero la mayoría son viejos ya cuando los agarran. O sea, ya cuando esa gente se va a lanzar, mira, se va a lanzar, va en el prime, va en los hombres, pero con full energía, edad 75. Ocasión. ¿Sabes qué edad tiene Leo? Idealmente se considera un papa joven. Jovencísimo. ¿Qué edad crees que tiene? No sé, voy a tirar 65. 69. Upa. Sí. Y supuestamente se considera un papa joven. Porque, bueno, la idea es que los papas tienen que tener menos de 80 años. Es como que uno de los requirements, para decirlo así. Me imagino porque vaya que después de 80 ya. Sí, O sea, ¿qué te queda? Pero si te pones a ver así, o sea, ellos esperan a que se retiren, que es después, que normalmente la edad de retiro en estos países es después de los 65, para que después se lancen a papa. Por eso. Pero supuestamente, o sea, ellos solo los eligen de los cardenales. Pero dice la iglesia que cualquier hombre católico de más de 25 puede ser papa. Ah, Técnicamente nosotros podemos ser papa. bueno, y técnicamente después de la pubertad, casi todo el mundo, casi todos los hombres pueden ser papas también. Sí. Pero solo lo eligen de los cardenales. Pero bueno, vamos a hablar un poquito porque quiero entrar en la parte del conclave. Ah, bueno, ya, no me dijiste. ¿Tú pensaste que Papa Francisco fue un buen papa? No, te digo que sí, o sea, que dependiendo de o sea, dentro de lo que cabía y como él siendo humano, obviamente, sí, o sea, no me pareció que hizo lo mejor que pudo, pues. Sí. Pero es difícil saber realmente qué es bueno o malo. O sea, hubo cosas buenas y hubo cosas no tan buenas, pues, como todo. Claro, bueno, de nuevo, es humano. A la larga también es una persona, ¿no? Pero bueno, quiero entrar al conclave porque, bueno, es como se elige un nuevo papa, ¿no? Entonces, eso es como una votación. Y bueno, no hemos visto la película, pero también yo lo que veo, porque a la larga es como un concurso de popularidad. Y te digo, esto es negocio 101, ¿no? Ahí hay tratos. Ahí hay tratos y la vaina que me da miedo es qué tipo de tratos hay. Mm. Porque claro, ajá, ganó el americano. Imagínate una vaina así como que, hey, vota por mí. Trump nos ayuda, tranquilo. Porque si no lo saben, las iglesias no pagan taxes. Ni en Canadá ni en Estados Unidos, no sé en otros países. Y obviamente, esto es dark, pero se podría usar para un lavado de dinero y en muchos crímenes también. Obviamente, asumimos que hay un control, pero se puede dar. Bueno, Pablo Escobar era alto de voto, Sí, pero él también, o sea, no solo a Dios, pero le rezaba mucho al niño de Antocha. pero es que era como un ejemplo, o sea, era como una imagen del niño Jesús, Sí, parecido, ¿no? O sea, entonces es como la Virgen de la Chinita, que la Virgen de la Chinita, para los que no saben, la Virgen de Coromoto, en Venezuela y en otros países también, creo que se usa, o sea, se le reza en Ecuador, en Perú y en otras áreas, en ciertas zonas específicas, en Colombia también, si mal no me equivoco. Ella tiene o sea, la imagen de Jesús también cargado en los brazos. Pero ese tipo de cosas son las vainas que, como te digo yo, o sea, que a veces la gente no ve, ¿no? O sea, que a veces la gente usa la religión como forma también para excusarse para hacer cosas malas, ¿no? claro. Ahora, volviendo con la cuestión del cónclave, Sí. es que sí, te encerran un cuarto, es un concurso de popularidad, y a mí te digo, a mí me dio mucha lástima porque, coño, mis dos candidatos principales no pasaron, pues. O sea, Sí. no pudieron pasar, que era el sacerdote Chongo y el sacerdote Cito. Cito, sí. Exacto, pero ellos que se retiraron porque no querían que ellos no, al final decidieron no ser papa. ¿Por qué? Porque uno lo llamaban papachongo. Y al otro, Papacito. Qué marica. Pero vos hay algo interesante que, claro, si te fijas, si divides la palabra con clave, es como dice, bueno, sé que lo pronuncié mal, pero es con clave, que significa como que con llave en latín, Ujú. pero es eso. Por eso es que nadie sabe lo que pasa adentro. Sí, porque ni de verdad que la gente iba a pensar que tenía que ver con la clave del celular, porque en ese momento, muchachos, cuando estas cosas se crearon, no había celulares para nada. Me imagino así El password. Exacto. Entra un cardenal. ¿Cuál es la clave? No. 999. Lo he puesto de 666 porque uno no sabe. Bueno, no vamos a entrar tanto en tanto detalle, pero hay mucha numerología en la religión, Sí. muchísima. Y creo que uno de los números, yo sé que en cuestiones de las horas, creo que el 3 se considera más sagrado, pero al mismo tiempo que o sea, como decir, las 3 de la mañana, o sea, de la madrugada, es la hora donde hay menos, o sea, como que decir que la santidad es más baja. Sí, que es generalmente donde llaman la hora de
Sí, del colchoncito. Del him, sí. Mientras De que él. las 3 de la tarde es al revés. Uno que yo sé mucho, y esto lo aprendí fue en religión aquí, es el 40. 40 significa como inmensidad. O sea, casi siempre 40 es como un número que asemeja como que grandes cantidades por alguna razón. Bueno, eso espero. Espero que sean grandes cantidades de músculo, de riqueza cuando yo cumpla Sí. 40 porque estoy cerca ya. Pero sí, entonces eso es una de las cosas que me pareció bastante interesante investigando para este capítulo fue que cuando un papa muere, esto no sé si es un mito, no está 100% como que desmentido, pero supuestamente le pegan con un martillo al papa para ver si está muerto. Entonces, y dicen su nombre. Entonces, claro, yo me imagino al cardenal, o sea, un cardenal designado, que es como el proctor, creo que se llama, del papa, y así. Bergoglio. No, pero ajá, no sería... Bergoglio. Bueno, no sé si lo llaman Francisco por su nombre. Fue así, exacto. Entonces, Bergoglio. No, sí está muerto. Por eso. Se odió el papa. Y después vienen las campanas y van. Bueno, incluso, ¿sabes qué escena fue buena? O sea, que para mí es una comedia que llevo bastante con mi vida. Marisco, Eurotrip. Porque ellos hacen la... Bueno, no es una broma, es que es una película demasiado loca. Es una de esas comedias donde todo es un desastre, pero hubo un momento donde el tipo viene, suenan las campanas solo se tocan cuando muere el papa, después de la nada no, queman unos libros, sale el humo blanco y todo el mundo, ¡ya eligieron un papa! ¡Habemos papa! Y el tipo se envuelve en unas cortinas y sale y que no, luego el papa y bueno, y esto es un vainero. Pero lo que más me da risa de esa película, y bueno, yo sé que esto es spoiler, pero coño, esta película es vieja, si no la han visto, bueno, vayan a verla. Que el papa está viendo la televisión y dice que es la verga. ¿Qué es esta vaina? Y que, Sí. ¡oh, Dios santo! Por si acaso, en español, porque me estoy acordando de esa vaina y se llama Euroviaje Censurado. Euroviaje censurado. Euroviaje Sí. censurado, pero sí, era una vaina demasiado cómica, porque especialmente era o sea, que él se enreda en la cortina, sale y casualmente es el balcón principal Sí. de la Catedral de San Pedro. Y como te digo, la montura de la cortina era lo más... No, te digo. Esa era comedia épica, marico. Épico. Esa película es una de mis películas favoritas de la historia. O sea, es que es demasiado buena. Scotty doesn't know. No. Scotty doesn't know. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con el nuevo papa, el papa Leo. Yo espero que lo haga bien. De nuevo, es un papa joven, espero también que dure. Que no renuncie, que eso es bastante poco común. Solamente Ratzinger renunció. Exacto. De lo que nosotros de lo que conocemos. nosotros conocemos, sí. Bueno, obviamente que en paz descanse el Papa Francisco. Y una cosa interesante fue que el Papa Francisco pidió que lo enterraran afuera de lo que llaman el Vaticano. Y es uno de los pocos papas en más de 100 años que lo ha hecho. Uno de los primeros en más de 100 años. Que pidió que lo enterraran afuera creo que es el Vaticano o Roma. Ujú. Sí, Ujú. para Roma. Creo que, no sé si en Argentina que lo van a enterrar. No sé exactamente. enterraron. No, creo que es un cementerio que creo que se llama el cementerio de la Virgen María, si mal no me equivoco. Y está como que afuerita, pues, afuerita del área. Pero es porque a él le gustaba rezar siempre ahí. Le gustaba hacer sus oraciones y bueno, él decidió que, bueno, cuando me toque quiero quedar aquí, pues, donde más era feliz, de cierta manera. O me gustaba rezar más. Pero bueno, con eso la pregunta de la semana que yo los quiero dejar es, ¿qué opinas del nuevo Papa? ¿Crees que hará un buen trabajo? Desde mi punto de vista, ¿por qué tú crees que no eligieron a Chongo y a Cito? No, pero realmente, ¿crees que realmente el Papa hará un buen trabajo? Realmente. Eso fue lo que pregunté, marico. Ah, coño, vamos a repetir entonces. Que realmente lo que me gustaría preguntar entonces es, ¿tú crees que la iglesia tiene que cambiar? ¿Qué cosas positivas te gustaría que hiciera? Perfecto. Bueno, yo creo que con eso, Hemos roto. el hielo. ¡El hielo! ¡Chao! Como dicen al final de la misa, pueden ir en paz. La paz esté contigo, hermano. Pero eso no es la última parte. La paz esté contigo. Ok. Sí. ¡Chao! Chao.